Muchas veces nosotros predicamos y enseñamos de varones y varones de Dios. Y claro, la Biblia está llena de muchos ejemplos, como en esta mañana, hablando de Moisés, un hombre ese con mucho para enseñarnos a nosotros. Pero no solo hay hombres, pero también hay mujeres. Y mujeres que también han traído mucho a nosotros también. Pues muchas veces una mamá soltera, una persona, una hermana que está aquí sola, pues piensa, pues no puede ser nada porque no soy varón, cuando en realidad hay mucho que también podemos hacer. Por eso vamos a aprender de esta mujer Febe de esta tarde. Cuando hablamos de ella, vemos que también hay muchas mujeres que son ejemplares en la Biblia. Pues para empezar, vemos a María, la mamá de Jesús, y como ella y su vida, y vamos a estar viéndolo en estas semanas que están por venir, hablando del nacimiento de Cristo. Pero vemos que ella, una mujer ejemplar, Eunice y Loida, quienes fueron la mamá y abuela de Timoteo, y ellas eran las que eran responsables para entrenar a ese joven que se hizo predicador y pastor. Lidia, mujer de negocios, que ella fue ganada por el apóstol Pablo. Dorcas, resucitada por Pedro, y era una gran sierva también del Señor. Jocabed, ella fue la mamá de Moisés y también criándole en su infancia, y vemos a ella. Y otra es Ana, la mamá de Samuel, quien lo dedicó al Señor hasta antes del nacimiento. Por eso cuando vemos en esa tarde, estamos hablando de otra mujer, y esta se llama Febe. Este fue enviada por el apóstol Pablo con la carta que estamos leyendo en sus manos. Por eso fue ella que salió cargando la palabra de Dios. Y vemos ahora en la introducción de Pablo de ella, comienza con dos palabras importantes, ¿cuáles son? Os recomiendo. Os recomiendo. Está diciendo, ella es recomendada a los que están recibiendo esta carta preciosa que nosotros estamos estudiando. Por eso vemos con ella, Pablo le está presentando a los creyentes en Roma alguien especial y una bendición hasta a él personalmente. Fue una manera para recomendar y también dar advertencia acerca de ella. Cuando hablamos, hermanos, de ella, yo tengo ahí nuestras notas en Hechos 20 y 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo está diciendo aquí en Hechos de que otros van a salir, y van a salir para hacer daño, van a salir para dividir, van a salir para abusar, van a salir pensando que son alguien. Y vemos que él está diciendo de ellos, hay que tener cuidado. Pero con Febe es otra persona diferente. En 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Vemos hablando de otro, ese también que está haciendo daño. Y luego obviamente vemos en 2 Timoteo 4:14 Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Qué palabras acerca de ese hombre. No sabemos mucho de él, pero yo me imagino que ese hombre sufrió mucho después de ese día. Por eso Pablo está hablando con algunos y está diciendo que todos no quieren hacer bien, todos no quieren ser de bendición, todos nos están animando. Hay unos que están en contra, pero Febe es una hora en que estamos viendo en este momento. Romanos, una carta de doctrina, no solo de
recomendación, sino también de introducción, y la está presentando esa persona, una hermana, una sierva. Vemos la palabra diaconisa, es una ayuda. Por eso Febe fue una hermana muy especial. Por eso vamos a ver nuestras notas ahora. Espero que tienen ahora en su mano una pluma para poder apuntar y llenar los espacios, y luego pues, para poder ayudarnos a retener lo que aprendemos. Número uno, hermanos, vemos su relación con el Señor. Su relación con el Señor. Vemos aquí en la primera parte del versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Por eso está hablando ahora a una hermana. Febe era, en el inciso A, Febe era una hermana querida. Porque cuando hablamos de su relación con el Señor, nosotros cuando recibimos a Cristo somos hijos de Dios. Según Juan 1:12, somos hechos hijos de Dios. Pero ahora somos hijos de Dios. Por eso nosotros somos hermanos en Cristo. Y por eso cuando hablamos de nuestra relación que tenemos una relación así de como hermanos. Por eso cuando hablamos de hermanos, y incluso muchas veces tenemos hermanos en Cristo que son más cerca de nosotros de nuestros hermanos de la carne. Y por eso estamos hablando de nuestra relación en cómo nosotros estamos en nuestra vida. Por eso cuando hablamos de ella siendo su hermana, ella vino de la iglesia en Cencrea. Y luego cuando hablamos de esa iglesia en Cencrea, es una iglesia que no sabemos mucho, pero vamos a ver un poco de su ubicación para entenderlo poquito. Cuando vemos el mapa ahí atrás, lo que estamos viendo aquí atrás de mí, es ahí en la mano izquierda estamos viendo a Grecia, y estamos viendo a Corintio allí, y luego a la mano derecha encontramos a Cencrea. Muy bien, yo creo que lo tenía en español, pero algo pasó y lo tenemos en inglés. Pero ahora también vemos un poco más ampliado la carta y también el viaje en que hizo el apóstol Pablo. Por eso ahí en la mano derecha encontramos Israel, y luego a la mano izquierda extremo está hablando Cencrea. Cencrea era parte de Corinto. Porque cuando hablamos de la iglesia en Corinto, eso incluye también a esa parte de Cencrea. Pablo está escribiendo las cartas a los romanos desde Corinto, cuando les está hablando, por de Corinto está escribiendo, y luego Febe de Cencrea viene ella. Febe, su nombre significa brillante, y es otro nombre para la diosa corintia Diana. Por eso está hablando de que ella vino desde una familia pagana, fue nombrada tras de una diosa. Pues nosotros hoy en día vemos muchas veces los que en catolicismo ponen sus nombres de alguien de la Biblia, Jesús, un nombre muy conocido en el mundo hispano. Pues Jesús, ¿de quién está refiriendo? Pues Jesucristo. Y luego hay María. Por eso yo no sé cuántas veces yo he conocido una pareja, Jesús y María, ¿verdad? O José y María. Y por eso estamos hablando de lo que son personajes de la Biblia que están viendo en eso. Cuando entendemos esos nombres, cuando yo hablo con alguien que se llama Jesús, inmediatamente estoy pensando, eran católicos, vinieron de una familia católica. Por eso cuando vemos ahora de Febe, su nombre da ahora luego que era una pagana. Por eso cuando vemos esta Febe, fue alguien que fue salva de una vida de paganismo. Ella fue convertida y ahora es una hermana querida. Ella era parte de familia, como dijimos, el amor de una hermana. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, así debe ser nuestra relación, un amor fraternal, prefiriendo unos a otros. Por eso muchas veces nos olvida quiénes somos, y nosotros nos enojamos tal vez con alguien, o tal vez estamos irritados unos con otros. Pero debemos recordar que somos hermanos. Vamos a pasar la eternidad
con nuestro Señor en el cielo. Yo no sé cómo ustedes son, pero yo no quiero llegar allí con Dios teniendo problemas con alguien con quien estoy viviendo. Yo no quiero llegar al Señor Jesucristo y que me vean los ojos diciendo, ¿y tal hermano? ¿Y ese que habló mal de él? ¿Y ese que no le cae bien? ¿Y ese que piensa que no tiene mucho valor? No, hombre, no queremos llegar así. Muy bien, como yo siempre digo, si está enojado con alguien, yo me imagino Dios le va a poner como vecino con él. Van a estar juntos por toda la eternidad. Pues mejor arreglarse una vez aquí para llegar a ese momento. Unos hermanos en Cristo. Pues estamos viendo, hermanos, que se dicen en Hebreos 13:1, permanezca en amor fraternal. 1 Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Quién sabe cómo aprendieron? Pero el apóstol Pablo dice que ya aprendieron. Porque queremos aprender de esa relación. Ahora también hablando de su relación, inciso B, Febe era una hija dedicada. Por eso vemos nuestra hermana. Lo que está en común es que tenemos el mismo padre. Pues aún esa persona siendo hermana es de la misma familia. Vemos rápidamente en Romanos 12 versículo 10. Conmigo vamos a ver aquí atrás. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Por eso estamos hablando de ese amor que nosotros debemos tener. Luego también ahí en capítulo 12 versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Debemos sentir, hermanos, unos con otros. Debemos llevar una carga unos por otros. Debemos conocer y recordar los que están enfermos entre nuestra iglesia, nuestro ministerio. Debemos sentir unos con otros. Debemos estar pensando en las necesidades de unos a otros. Por eso, como familia, no debemos simplemente ser conocidos, sino saber realmente la condición de cada uno. Hablando ahora de Febe, cuando hablamos de hacer acceso, ya lo tenemos en nuestras notas de Juan 1:12. Somos nosotros tenemos ese poder de ser hechos hijos de Dios. Una hija. Ella era una hija obediente y su relación era buena. Juan 13:35. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pues estamos hablando de Febe ahora, que es una persona enseñándonos acerca de cómo es la relación. Por eso, pensando en esta tarea que ella tiene, llevando la carta, llevándola a otra iglesia, vemos que no es un hombre, sino es una mujer. Esa mujer que es una mujer amada, enviada. Por eso vemos el número 2, hermanos, su recepción de la iglesia. Su recepción de la iglesia. Vemos ahí en versículo número 1, la segunda parte dice: la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Por eso vamos a hablar de eso un momento. Esa es su recepción. Primero, inciso A, una sierva de la iglesia. Ahora vamos a hablar de esa palabra diaconisa. Por luego están pensando, yo quiero ser una diácona, ¿verdad? Hay diáconos, voy a ser una diácona. Y luego hay en algunas iglesias ese tipo. Cuando hablamos de lo que es un diácono, porque viene de la misma palabra, diaconisa y diácono. Cuando hablamos del griego es diáconos, y luego significa ayudante, ayudante, maestro, significa mesero, significa ministro, significa servidor,
significa siervo y sirviente. Cuando hablamos de diáconos, nosotros tenemos diáconos en nuestra iglesia. Es la descripción de ellos. Ellos están aquí sirviendo. Ellos están con el pastor Chapo y luego están sirviendo a nuestra iglesia. Son los que nos sirven en la mesa del Señor, en la comunión que nosotros tomamos. Son ellos que están sirviéndonos a nosotros. Por eso es lo que están haciendo. Son ellos que están yendo a visitar a las viudas que tenemos aquí en la iglesia y están atentos a las necesidades. Por eso cuando hablamos de diáconos, es su trabajo lo que yo acabé de leer. Pero cuando hablamos de la posición, ahora vemos otra cosa. Por eso, número 1 es la descripción, que también incluye a Febe. Pero cuando hablamos de la posición, en 1 Timoteo capítulo 3, si quieren acompañarme, pueden buscarlo en su Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí con respecto de la posición. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque cuando hablamos acerca de los diáconos, está hablando de los que son varones, hablando de maridos de una sola mujer, son ejemplares, pero hay mujeres que están ayudando, pero sin esa posición. Sus responsabilidades es ayudar al pastor, atender a las viudas, ayudar en cuidar el rebaño. Cuando hablamos de la persona en esa posición, simplemente es una persona que sirve, una persona que quiere hacer lo que es la necesidad. Y aquí en la iglesia hay muchos que en su trabajo así están, pero en posición está muy claro en eso. No era una diaconisa de posición. Vemos ahora también en Hechos capítulo 6 y los primeros 4 versículos. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando hablamos de diáconos, vemos los primeros ahí, recordando, Esteban fue uno de los primeros, y por eso fue él quien fue apedreado a la mano de Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo después. También Felipe, él fue uno quien ganó al eunuco y lo bautizó. Pero fueron ellos que eran ahora los diáconos, que fueron apartados con un propósito, para dar lugar al pastor para hacer lo que él debe hacer. Por eso cuando yo estoy aquí predicando, se requiere tiempo en preparar el mensaje, en estudiar, se requiere tiempo, hermanos, orar. Y necesito estar orando por los hermanos. Y por eso, hermanos, si yo estoy en los baños limpiándolos, y los puedo hacer. Hubo un tiempo que yo limpiaba baños, yo lo puedo hacer.
Pero si estoy haciendo esas cosas, no voy a poder tener tiempo en lo que es necesario para nuestra iglesia. Porque yo tengo un equipo, un staff que me ayuda con el trabajo de las oficinas, que están ayudando a darme equipo para mí, para entender y saber cómo está el estado de la iglesia. Tengo varones que están haciendo visitas y luego ganando y luego preparando para bautizar. Mucho trabajo que hay entre nosotros. Yo también participo en eso. Pero estoy hablando, hermanos, de que son unos que están dedicados a ese trabajo. Y cuando hablamos de las hermanas, hay hermanas que pueden trabajar. Febe, ella estaba bajo la autoridad del pastor y de su iglesia. Y por eso vemos el enfoque era la iglesia y su necesidad y no la de ella. Ella estuvo preocupada más bien de lo que era necesario. Gracias a Dios por esas personas, como hombres iguales como mujeres, que se humillarán para servir al Señor aquí en la iglesia. Muchos están dispuestos a hacer voluntariamente las cosas que deben hacer en la casa de Dios, y por eso están muchas veces ni sabemos lo que está pasando. Esta mañana tuvimos un problema en el baño y alguien entró y estuvo trabajando, arreglándolo, tratando de hacer algo. Yo no sé, yo no lo vi, pero yo sé que hubo alguien atendiendo. Por eso, hermano, tenemos muchos en la iglesia que están atendiendo en las cosas a veces mínimas hasta muchas cosas más conocidas. Ahorita el coro cantando ese Solo Cristo, me gusta mucho ese especial. Me gusta los hermanos aquí tocando trompetas y trombón y esos instrumentos me emocionan, ¿verdad? Me gusta mucho. Yo sí puedo tocar la trompeta, Lisa, por lo menos en un tiempo yo podía tocarla. Tengo una, nomás que no tengo tiempo para sacarla y tocarla. Gracias a Dios que ellos están ensayando, practicando. Los hermanos de coro que están en su lugar, que ellos están ahora cantando para la gloria de Dios. Hermanos, es ayuda en nuestra iglesia. Si no está sirviendo, le animo a ser como una Febe, que ahora está buscando su lugar. ¿Qué hacía ahí en total? No sabemos, pero sabemos que era suficiente para ser reconocida del apóstol Pablo. Por eso vemos en Sobe una recomendación del apóstol Pablo. Pablo les hace saber que con su ayuda y obra ella ha demostrado que es una de los santos de Dios. Ella era digna de honor por su dedicación al Señor. Febe fue una bendición porque su vida era como un título que ella llevaba. Ella era tanto trabajando que su vida lo demuestra. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El texto lema de nuestra iglesia, pero está hablando de combatiendo unánimes, trabajando juntos, sirviendo a nuestro Señor. Aquí es el tipo de iglesia que sí queremos tener. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Por eso vemos ahora, Pablo está hablando de esta mujer y vemos a ella. Inciso 6, vemos ahora un ejemplo para los creyentes. Un ejemplo para los creyentes. ¿Qué vemos de ella? Vemos en primer lugar, ella pensó en otros. Mi esposa de vez en cuando habla de alguien de un yo. Todo acerca de mí, yo. Y a veces vemos a alguien en la televisión, a la noticia, solo de él. No, nada de otro. Un yo. Lo que vemos de ella no era de ella. No vemos la palabra yo en ella. Vemos en ella la palabra otros.
Era positiva, obviamente, en su manera de trabajar. Ella amaba la iglesia, el pastor y los hermanos. Ella era una sierva en las necesidades a los demás. Por eso, un ejemplo para nosotros. Vemos ahora, hermanos, al número 3. Primero era su relación con el Señor. Segundo, su recepción de la iglesia. Y número 3, su reacción a la necesidad. Su reacción a la necesidad. Versículo número 2, segunda parte dice: y que ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Para decir todo el versículo, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pero vemos ahora en su reacción a la necesidad. Febe fue enviada por el apóstol Pablo. Por eso él está hablando de esta mujer muy especial, y ahora enviándola. ¿Por qué? Porque fue atenta a la necesidad. Una tremenda recomendación. Si puede, nos pones en su lugar, de que el apóstol Pablo, hablando de usted de esa forma, me ha ayudado mucho a mí. Me ha quitado mucho la carga. Cuando estoy en necesidad, pienso en ella. Que está hablando con alguien que quería ser usada. Una vez estuve hablando con un hermano que estuvo molesto con su pastor porque sintió usado. Y hablé con él y dije: hermano, ¿no sabe que es una bendición ser usado? Es algo bonito pensar que su pastor, cuando tiene necesidad, piensa en usted. No piensa en otro, piensa en usted. Por eso él puede dar la tarea a otro. Él puede pensar a otro, pero desde que él está pensando en usted es una bendición. Pero él lo tomó como una ofensa que el pastor lo quería usar. Cuando vemos a Pablo, él está hablando que me ha ayudado mucho. Vamos a usar, él la usó para trabajo. La está usando en ese momento con esta carta. Febe, aquí está la carta. ¿Quién sabe si ella sabía lo que estaba dentro? Yo no sé. Febe, aquí está la carta. Llévelo a la iglesia en Roma. ¿Quién piensa que soy yo? ¿Una esclava? ¿No tengo valor para nada? No estamos viendo que en el servicio viene el honor. Cuando nosotros servimos a Cristo, está muy fácil cuando todos están viendo. Muy fácil cuando está delante de todos. Muy diferente cuando nadie se fija, cuando nadie sabe lo que está pasando. Yo voy a encontrar quien arregló ese baño para darle gracias, porque él nomás está haciendo su trabajo. Pero la verdad es un trabajo que beneficia a la iglesia, beneficia a nosotros en este momento. Así fue Febe, que estuvo en eso. No hizo preguntas. Ella estuvo atenta, ella era un instrumento, ella fue, pues tal vez esa es la única posibilidad, yo no sé, pero vemos que a ella está usando. Por eso fue enviada por el apóstol Pablo. Inciso B, Febe fue de gran ayuda, de gran ayuda. Servir es una cosa, ayudar es otra cosa. Cuando hablamos de servir, podemos servir, pero a veces en nuestro servicio no hay mucha ayuda. Yo he conocido a algunos que están listos para servir, pero su servicio necesita a alguien atrás de ellos para limpiar, arreglar lo que hizo. Sí quiere servir, pero con los problemas que provocó, mejor ni servir. Por servir es uno, pero ayudar es otro. Pero vemos a Febe preparada y lista para servir, pero no solo servir, sino también
ayudar. Cuando hablamos de su vida, ¿qué tipo de vida lleva usted? Si no estuviera ahora, ¿habría una diferencia o no? Si no estuviera parte de la iglesia, ¿haría algo diferente aquí o no? Debemos entrar queriendo ser una ayuda. Ahora, para empezar, su presencia sí es una ayuda. Me anima a mí. Yo veo unos que han estado fuera por un tiempo y llegan, me anima. Otros enfermos, yo veo que están luchando para estar aquí, me animan. Cuando hablamos de la vida, queremos tener una vida que ayuda. No solo ocupa, no solo tal vez sirve, pero también ayuda. Pues debemos buscar una manera en que estamos ayudando. Es por eso me gusta mucho la oportunidad de ganar almas. Es una oportunidad de ser una ayuda. Casi cada domingo alguien entra visitando a nuestra iglesia porque alguien dejó un tratado en su puerta. Yo no sé quién fue, pero fue alguien quien fue una ayuda. Una ayuda. Dios lo sabe. Por eso cuando salimos, estamos saliendo ayudando. Cuando vamos en la semana próxima, el sábado, vamos a ayudar solo por la presencia. En la primera semana de diciembre, única oportunidad de invitar a nuestra comunidad. Vamos a salir y va a ser una ayuda. ¿Por qué? Porque varios van a llegar visitando ese domingo. Y hermanos, es nuestro trabajo que está haciéndolo. Si estoy solo, son muy pocos que van a salir. Si mi equipo, mi staff son los únicos, no vamos a alcanzar mucho. Con la ayuda de muchos podemos hacer la tarea para hacer una ayuda. Así fue Febe, fue una ayuda. Ella dio sus talentos, ella dio sus habilidades, ella dio su tiempo, ella dio su atención, ella dio su ternura y amor. Vemos que fue ella en ese momento ayudando a un varón de Dios, y no solo uno, sino el apóstol Pablo. Por eso vemos que fue ella. Ahora inciso C, hermanos, ella estaba en necesidad. Cuando hablamos de ella, vemos como ella fue atenta, pero vemos también que ella también tenía necesidad. Vamos a ver otra vez lo que dice en versículo número 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Él está enviando a alguien que no tenía todo. Ella va a llegar tal vez con hambre, va a llegar tal vez con necesidad de unos zapatos. Yo no sé qué va a hacer, pero él está haciendo, viene alguien en necesidad y ella sirviendo con necesidad. Pues apóstol Pablo, yo no puedo ir porque yo no tengo el dinero para comprarme la comida. Pastor, yo no puedo ir porque yo no tengo zapatos que van a aguantar hasta ahí. Pastor, no puedo ir porque me falta tanto en mi vida. Vemos a ella enfocando en otros en un momento que ella misma tenía necesidad. Ayúdele cualquier cosa, ayúdele cualquier necesidad. Y ella se puso en necesidad. Hubo un tiempo que ella ayudó y ahora vemos que ella necesita ayuda. Y así es como trabajamos como familia. A veces ayudamos, a veces necesitamos ayuda. A veces animamos, a veces necesitamos ánimo. Y así entre nosotros estamos trabajando, cumpliendo en nuestra necesidad como iglesia. Mi ánimo, sea una Febe, una persona enfocada en otros, en las necesidades de otros, en el tiempo de otros. Vamos a ser una persona que está buscando para mejorar, no consumir, no desanimar, no dividir, no bajar, sino elevarnos en el Señor. Colosenses 3, 23 y 24 dice: todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué palabra de ánimo para nosotros esta tarde.